Entonces, Carla, quisiera que nos hablaras acerca del caso CLNL. Sí, bueno, yo quiero decirte, y mencionaba el caso del juez Argüello, porque suena raro, ¿verdad? Que cuando tenía en sus manos todos los elementos y las contradicciones del caso CLNL, porque, miren, no nos perdamos, en la Asamblea Legislativa se creó una comisión especial donde la gente llegaba a hablar bajo juramento sobre el caso, pero se entendía que se iba a ver el caso tal cual. ¿Y por qué surge el caso? ¿Qué es lo que la gente debe de saber? Surge porque en la administración del expresidente Saca se negaron a cumplir con los acuerdos que tenían como accionistas en él con la GEO. Ahí parte el caso. Pero lo curioso es que en la comisión especial, cuando ya teníamos que llegar a las últimas dos administraciones, entiéndase Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, no quisieron y se negaron el resto de las fracciones legislativas a ahondar. Y a mí me sorprende porque nosotros vimos los medios de comunicaciones reventados del tema de las inconsistencias de Chaparral, de la presa 15 de noviembre, que se estaban queriendo endeudar casi 150 millones por una presa que nunca ha llegado al 100% de su capacidad instalada, que habían evidencias de oscuras negociaciones en las licitaciones como en el Chaparral. Bueno, ya vimos qué pasó con Astaldi, no eran inventos de arena. Sin embargo, cuando quisimos seguir ahondando en estos casos, en los que fueron la administración, como decía, de Funes y Saca, el resto de los diputados se negaron y lo cerraron a CLNL. Entonces, y cuando vemos que el juez dice, miren, no, estos no son los elementos, los voy a mandar a la siguiente fase, porque no llevaron a la asamblea la concesión. Entonces yo me pregunto, si no se llevó a la asamblea la concesión y ahora el Estado llega a un acuerdo con Enel y le compra las acciones a Enel, entonces este gobierno también hubiera caído en un ilícito, pero no lo es. Y a mí me sorprende también porque vaya, y me gustó como lo explicó el doctor Bertrán Galindo esta semana en televisión, y decía, cuando la Constancia, por ejemplo, explota pozos, agua, ¿a dónde va? ¿Quién le da el permiso? ¿Ha ido saca agua? No ha ido a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué es la extracción? ¿Qué hace en la GEO? Es agua caliente que se ha convertido en vapor y no iba a la Asamblea Legislativa. Bajo esta lógica, entonces allá Chanito en Zapotitán, que va a explotar un pozo para sus parcelas, va a tener que ir a concesionar a la Asamblea Legislativa. Entonces es un poco torcido, porque hay que decirlo, y yo le llamábamos nosotros, hay que hablarle a la gente de la verdad del caso CLNL ante esta fabricación política de Mauricio Funes, que si hubiera tenido intención que se esclareciera toda esta situación, hubiera pedido a los diputados de su partido que se llegara hasta los últimos periodos en cuanto a la investigación del caso. Sin embargo, le pusieron llave, como le han puesto llave a lo de los DUIs en la Corte de Cuentas, como le han puesto llave a los viajes de Mauricio Funes, que nunca supimos de dónde salió Disney, y otras cosas, como se le ha puesto llave a un montón de cosas, o como este año en la Asamblea Legislativa, cuando el presidente Sánchez Serén llegó a pedir permiso, dijeron que no necesitaba explicar los viajes porque Arena pidió que el presidente estuviera explicando y dando cuentas de sus viajes. Es más, yo voté en contra de que se le dieran los permisos al presidente si él no explicaba, porque no es correcto y es de lo que está cansado el pueblo salvadoreño. Pero volviendo al caso CLNL, no hay que olvidar que sí es un caso de una empresa privada internacional y el Estado salvadoreño. Ayer nuestro recién nombrado encargado de proezas, Silfrido Reyes, tenía un foro para el tema de asocios público-privados, y a mí me llama la atención que el gobierno diga, miren, los asocios público-privados, si el primer asocio público-privado que hubo en El Salvador se llama CLNL, porque fue un asocio público-privado, no es lo que le han querido hacer ver a la gente de que estaban dejando que Enel se apropiara de la geotermia en El Salvador porque había repartición de utilidades,
y también habían acciones compartidas. Así que no fue una privatización y es bueno que el pueblo salvadoreño lo sepa. Y también es bueno que sepan que dentro del proceso de licitación tuvimos la oportuna asistencia del KfW, que es el banco alemán, que muchos de los préstamos, mucho del dinero que el KfW nos da es casi una donación. Yo como gobierno alemán me sentiría ofendido que el gobierno de El Salvador insistiera en politizar un caso que a todas luces no tiene sustento jurídico. Entonces, ¿qué señal le estamos dando a la cooperación extranjera? ¿Qué señal le estamos dando a la inversión extranjera? Que dicho sea de paso, El Salvador está a la cola de Centroamérica con un 3% versus Panamá, que tiene más de un 30% captada de la inversión extranjera directa de la región. Entonces me sorprende a mí que el gobierno esté hablando e insistan en politizar casos que no tienen un sustento jurídico. Entonces, porque vayámonos a los argumentos, porque a mí me gusta. Los señalamientos en el caso eran ilegalidad, lesividad y legitimidad. La ilegalidad, la verdad es que se actuó en el marco legal existente, que era en aquel entonces la Ley General de Electricidad, y que en ese entonces CIGET, por su propia competencia, daba las concesiones y se utilizó la base del Código de Comercio. La lesividad tampoco es cierta. ¿Por qué? Porque la capacidad de generación aumentó de 936 gigawatts a 1421, es decir, hubo un beneficio, no un daño. A eso se refiere la lesividad. El Estado dejó de perder entre 5 y 30 mil millones. Los beneficios al Estado, 500 mil millones entre utilidades y dividendos. La explotación del vapor nunca se comprometió territorio ni subsuelo, ni nunca estuvo en riesgo ningún patrimonio porque es un asocio público-privado. Y lo que acusaban de la ilegitimidad, que son los 3 argumentos que daban, tampoco es cierto, porque la verdad es que se hizo una licitación pública internacional que se dio difusión en diferentes medios de comunicación y en la que, como te decía, el banco KfW, que es la de la cooperación alemana, nos acompañó en todo el proceso de licitación y fue conocido por todas las representaciones políticas. Entonces, por eso nosotros decimos que es una fabricación política. Fueron 6 meses investigando las acusaciones que no tenían fundamento, encabezadas por Mauricio Funes, y no pudieron sustentarse ni comprobarse. Pero a pesar de eso, seguimos en el proceso. Yo tengo la esperanza que o los jueces o el fiscal van a tomar estos elementos para hacer lo que corresponde. A mí me gustaba mucho, y ojalá que el fiscal me esté escuchando, y si no, pues que le cuenten. Me gustaba cómo llevó la presentación del informe la semana pasada a la Asamblea Legislativa. Y él se tomó a la tarea de llevar como un librito adjunto, que era el trabajo de él como fiscal, más allá de la parte de procedimental con la que se cumple de un informe de labores. Y salía el fiscal en las alturas, arriba de la ciudad de San Salvador iluminada. Yo me imaginaba Batman. Y en la contraportada salía tomando la hostia como un hombre de Dios. Y cuando tú ves, él señala todos los casos de corrupción que está atacando, y en ningún momento en ese libro tú ves en grandes letras ni a doble página el caso CNI. Entonces yo quiero pensar que el fiscal general, bajo su competencia, va a ser el superhéroe que va a esclarecer este caso para que haya justicia de verdad, porque él tiene todos los elementos para poder detener esta injusticia y este acoso político que hoy serán los acusados de CNI y mañana podemos ser cualquiera de los diputados de oposición o gente que piense diferente al gobierno de turno.